Hola, mi nombre es Stephanie Plantón, soy estudiante de la Unidad Educativa Particular Pío XII. El día de hoy les voy a exponer sobre la materia de historia que lleva por tema los procesos independentistas en las tres ciudades más importantes del Ecuador y que dio paso a un nuevo proyecto de la Gran Colombia. Bueno, primero les voy a exponer sobre la independencia de Quito. Bueno, yo investigué que la independencia de Quito, o también conocida como la independencia del Ecuador, formó parte de este largo proceso emancipador que se inició en América Latina a fines de la primera década del siglo XIX y culminó en 1830, cuando se produjo la definitiva desintegración de la Gran Colombia. También investigué que la Capitanía General de Quito se organizó en 1563 como parte del Virreinato del Perú y desde aquel entonces abarcó importantes territorios, los cuales comprendían entre otros la ciudad de Popayán en la parte sur de la actual Colombia. Decía también que desde 1739 la Capitanía General de Quito pasó a formar parte del recién creado Virreinato de la Nueva Granda, y a pesar de que gozaba de alto grado de autonomía económica, fiscal, lo político, lo administrativo, decía que se mantuvo bajo el control de los virreinatos antes mencionados. Decía que la primera revuelta que se suscitó en Quito dice que adquirió una relativa importancia. Fue la acontecida en 1765. Tuvo como objetivo acabar el monopolio ejercido por un reducido grupo de comerciantes españoles sobre los productos básicos que eran negociados a través de los estancos. Decía también que el día 10 de agosto de 1809 se organizó la Junta Soberana de Quito, la cual se proclamó independiente en la relación con las autoridades de Francia había impuesto en Madrid, y pasaron a reconocer la soberanía del despuesto rey español Fernando VII. Dice que tuvieron que esperar hasta el 9 de octubre de 1820 para que se representara un nuevo movimiento por la independencia de Ecuador, y este tuvo centro la ciudad de Guayaquil. Dice que fue dirigido por Joaquín Olmedo. Dice que la revuelta congregó a civiles y militares, criollos por igual, y llegó a organizar la provincia del Libre Guayaquil. Dice que por miedo a la reacción que iban a tomar los españoles, pidieron ayuda a Simón Bolívar, que dice que él inmediatamente mandó un ejército liderado por Antonio José de Sucre, sabedor de que el periodo español en Ecuador se centrara en Quito. Decía también que la derrota de las fuerzas españolas en Pichincha, Quito, trajo consigo la expulsión definitiva del dominio colonial del territorio ecuatoriano, generándose así la oportunidad de organizar un estado independiente. Bueno, lo último que tengo que decir sobre la independencia de Quito es que la consecuencia fue la desintegración de esta, el surgimiento de tres nuevos estados, entre ellos el de Ecuador, que se
organizó como independiente el 13 de mayo de 1830 y que tuvo como primer presidente al venezolano Juan José Flores. Se iniciaba así la vida política independiente del hermano país. Bueno, ahora les sigo explicando sobre la independencia de Guayaquil. La independencia de Guayaquil. Dice que fue un proceso independentista que tuvo lugar el 9 de octubre de 1820. El propósito era romper los lazos coloniales que existían entre el territorio de la provincia de Guayaquil y el Imperio Español, y dio paso al surgimiento de la provincia libre de Guayaquil. Decía que la independencia de Guayaquil marcó el comienzo de la guerra de independencia de la Real Audiencia de Quito como parte de las guerras emancipadoras de Hispanoamérica. Decía que entre sus factores más influyentes, para cuales poseían un alto estatus social y económico para obtener el poder político. Decía también que cuando Sucre llegó a Guayaquil, ecuatorianos de regiones interandinas y litoral, granadinos de Venezuela, Colombia y España, decía que adeptos a la causa conformaron el Ejército Libertador. El primer levantamiento pidiendo un gobierno criollo en Real Audiencia de Quito fue el 10 de agosto de 1809, impulsada entre ciertos sectores ilustrados de la población quiteña por las ideas del prócer Eugenio Espejo. Decía también que las tropas enviadas por el virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, del que dependía por entonces la Real Audiencia de Quito, acabaron con la resistencia popular el día 8 de noviembre de 1810. Decía que otra de las causas que influyeron notablemente en la independencia de Guayaquil fueron las campañas emancipadoras de la región norte de Sudamérica, lideradas por Simón Bolívar. Dice que estos sucesos debilitaron a las fuerzas españolas de la Audiencia de Quito. Decía que entre los personajes destacados se encontraba el doctor José Joaquín de Olmedo, el prócer José de Anteparra y el general José de Villamil. Las primeras sublevaciones en la Real Audiencia de Quito. Decía que en la época colonial existen diversas rebeliones contra el régimen español. En la Real Audiencia de Quito se produjo entre julio del año 1592 y abril del año de 1593 la crisis Alcabalas, que dio como resultado el enfrentamiento entre criollos apoyados por los cabildos y la corona. Dice que ellos defendían los intereses de la audiencia. Ahora les voy a hablar sobre el idealismo revolucionario y factores internacionales. Decía que las ideas revolucionarias en contra del colonialismo europeo en las Américas empezaron a tomar forma tras las luchas independentistas
de, la 13 de las 13 colonias, con lo cual el Imperio Británico soportó una rebelión que inició en el año de 1775 con la formación de ejércitos continentales liderados por George Washington, y se prolongaron hasta el año 1783. Dice que incluso después de la declaración de independencia de los Estados Unidos en el año 1776. La rebelión quiteña. El doctor Eugenio Espejo empezó a incluir los primeros sentimientos independentistas en la sociedad criolla quiteña, con publicaciones como El Nuevo Luciano de Quito y posteriormente con la creación del diario Primicias de la Cultura de Quito. Inicios de la Guerra de Independencia Hispanoamérica con España. Decía que entre los independentistas, también llamados libertadores, se encuentran la mayor parte de los padres de la patria de los países hispanoamericanos, como son Simón Bolívar, José de San Martín, José Arteaga, Francisco de Paula Santander, entre otros. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la independencia de Cuenca. Cuenca fue independizada como Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Esto tuvo lugar el día 3 de noviembre de 1820. Los antecedentes de la independencia de Cuenca. Decía que luego de que Guayaquil se proclamara su independencia el 9 de octubre de 1820, este ejemplo porteño sirvió como inspiración e impulso para que se manifestaron varios movimientos en el interior. Dice que el más importante de esos fue Cuenca. Un poco de la historia de la independencia de Cuenca es que cuando llegaron un grupo de revolucionarios patriotas, se reveló una gran organizada hazaña. Al día siguiente, luego de los desgastantes combates, recibieron refuerzos de criollos e indígenas fortalecidas. Las filas tomaron la plaza central, que hoy es conocida como el Parque Calderón, y luego el cuartel que había sido abandonado por el ejército real en retirada. Dice también que Cuenca decide manifestarse públicamente sus deseos de conseguir la libertad. Esto comenzó a suceder por los años de 1795 en distintos sitios de la ciudad, pero el 25 de marzo de 1975 comienza a circular por la ciudad escritos y letreros donde se manifestaban las ideas de libertad. Dice que cuando llegaron las autoridades españolas, estas reaccionaron y fueron enjuiciados, pero no se conoce el desenlace de los juicios en cuestión, pero esto dio lugar para que los responsables sean protagonistas de leyendas. Decía que con el fin de obtener su libertad, hicieron varios de dos intentos que no les funcionaron, hasta que el día 3 de noviembre de 1820, el doctor José María Vázquez de Novoa, como gobernador de la ciudad, mandó a publicar
unas reales órdenes españolas, acompañado de la escolta militar, mientras se leía dicho mando en una esquina de la ciudad. Él decía que 9 patriotas en complot con Vázquez se echaron sobre la escolta y la desarmaron a la fuerza. Él dice que los nueve patriotas estaban comandados por el teniente Tomás Ordóñez, quien fue herido cuando se hallaba trabajando en una lucha con soldado y, y una bayoneta le atravesó la pierna de un golpe. Dice que los patriotas se reunieron en la Plaza San Sebastián y dice que después se le unieron un gran grupo de ciudadanos cuencanos proclamaron la libertad. E independencia de Cuenca. Dice Ordóñez, a pesar de encontrarse herido, recorría las calles animando y entusiasmando a las multitudes. Luego se unen dos sacerdotes, José Peñafiel y Juan María Ormaza. Decía que los personajes principales de la independencia de Cuenca eran Joaquín Tovar, Fernando Guerrero y Francisco García Calderón. Bueno, para concluir, decía que Cuenca volvió a caer en manos de los españoles por 2 años. Más tarde, Simón Bolívar mandó refuerzos colombianos al mando del general Antonio José de Sucre, donde se lleva definitiva batalla el día 24 de mayo de 1822. Decía que donde sería la independencia definitiva de algunas ciudades, incluida Cuenca. Muchas gracias, esa ha sido mi presentación. Y después me faltó acotar que después de estos procesos independentistas se dio paso para crear un nuevo proyecto de la Gran Colombia.